Invito a abrir sus Biblias en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 al verso 15. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al versículo 15. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Cuando el apóstol Pablo escribe estos versículos a la iglesia en Tesalónica, está escribiendo en un contexto de confusión por la congregación. La iglesia estaba confundida por diferentes enseñanzas erradas de la palabra de nuestro Padre Celestial. Algunas personas estaban enseñando, si usted lee, por ejemplo, la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, estaban enseñando mal acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo tiene que hablar, ¿verdad?, en el capítulo 4 y decirles: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Los hermanos estaban tristes en la primera carta cuando Pablo escribe, porque se estaba enseñando falsa doctrina en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en la segunda carta, el problema continúa. Y la iglesia sigue confundida por esto. En el versículo 2 del mismo capítulo 2, Pablo dice que no os dejéis, mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo escribe para afirmar la estabilidad doctrinal de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El problema no era solamente sobre el tema de la segunda venida de Cristo Jesús, sino que el problema también tenía que ver con la firmeza espiritual de la iglesia. Algunas personas, ¿verdad?, piensan: no, es que el Señor ya se tardó mucho. El Señor ya se tardó mucho, por lo que muy probablemente, pues no vaya a venir o se vaya a tardar más. Así que hay que darle gusto al cuerpo, ¿verdad? Al cabo, como mencionaban ahorita, ¿verdad?, en las pláticas antes de la adoración, al cabo, cuando pues ya me vaya a morir, o el tiempo ya esté cerca, o ya veamos que las señales se están cumpliendo, ¿verdad?, entonces sí nos arrepentimos, ¿verdad? Entonces sí mostramos firmeza espiritual. La iglesia, hermanos, estaba confundida por esto. Había falsas enseñanzas acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que el apóstol Pablo quiere recordarles a ellos lo que tenemos nosotros seguro en Cristo Jesús. La seguridad que el cristiano tiene si permanecemos en la palabra que se nos ha instruido, que se nos ha enseñado. El apóstol Pablo inicia, ¿verdad?, con un agradecimiento. Debemos siempre dar nosotros gracias a Dios por ustedes. La gratitud del apóstol Pablo reconoce la obra de Dios en los creyentes, en los que habían creído en Cristo Jesús. Esto también lo hace Pablo en diferentes cartas. Por ejemplo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, verso 3, el apóstol Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. El apóstol Pablo agradecía por los hermanos que habían obedecido a la verdad, pero no es solamente por las personas, sino por la obediencia que ellos habían tenido hacia el evangelio. Usted lo puede leer en Filipenses, lo puede confirmar en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 1, donde el apóstol Pablo habla del trabajo de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza. El apóstol Pablo reafirma, ¿verdad?, que él está agradecido con Dios por lo que ellos habían obedecido, por lo que ellos habían hecho. Y
Por esa misma razón es la que nuestro Señor Jesucristo oró en Juan capítulo 17, verso 17. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En la oración de nuestro Señor Jesucristo tenía que ver con esto. Entonces, el apóstol Pablo habla a una iglesia que está confundida por falsas enseñanzas y quiere recordarles la firmeza que ellos deben de tener. Pero para recordarles sobre la firmeza, primero agradece a Dios porque ellos habían obedecido el evangelio. Dice, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros. No en sí por la persona específicamente, ¿verdad? Sino por la obediencia y la elección que Dios había hecho en ellos. Ese es el propósito por el cual el apóstol Pablo escribe. Por lo que debemos nosotros, hermanos, ver la seguridad que nosotros tenemos si permanecemos en la verdad. Primero, la salvación que nosotros hemos adquirido, hermanos, es una obra iniciada por Dios. Esto ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en otros temas, ¿verdad? La salvación es una obra iniciada por Dios. Cuando hablábamos de la gracia, por ejemplo, la semana pasada explicábamos que la gracia en sí es algo, es una dádiva que viene de parte de nuestro Padre Celestial. Y aunque la gracia, porque dice la Escritura que somos salvos por gracia, ¿verdad? La gracia es algo que Dios entrega, no es algo que merezcamos, no es algo de si lo queremos, ¿verdad? La gracia Dios la entregó. No podemos obtener la gracia si nosotros no hacemos algo con ella. La salvación debemos comprenderla. Sí es iniciada por Dios. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó. Primera de Juan, capítulo 4, habla acerca de esto. Específicamente el verso 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó nosotros primero, ¿verdad? Y el apóstol Pablo lo reafirma en Efesios capítulo 1, verso 4, cuando habla un poco acerca de la predestinación. Dice el apóstol Pablo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La iniciativa de la salvación proviene de nuestro Padre Celestial y la elección apunta a formar un pueblo santo. Si tomamos el ejemplo del apóstol Pablo, lo que enseña en Efesios capítulo 1, verso 4, lo que nos está diciendo es que absolutamente todo lo que nosotros vemos que Dios creó en el principio fue con un propósito específico. La elección del ser humano. Dios eligió al hombre. ¿Desde cuándo? ¿Cuando iba creando las cosas? ¿O después de que las creó? Dios dijo en el quinto día, ¿sabes qué? Como que falta algo, vamos a crear al hombre. No. Dios nos escogió ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Es decir, las cosas que fueron hechas se hicieron con un propósito. Y el propósito que se hizo fue para que el hombre entendiera la elección que Dios hizo sobre nosotros, sobre el ser humano. Pero la elección apunta a que nosotros seamos formados en santidad para Él. La elección tiene como meta conformarnos, hermanos, a Cristo, tomar esa similitud a nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para que fuesen qué? Hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo, ¿sí? Conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, el propósito de Dios al predestinar, según lo que dice Efesios capítulo 1, verso 4, al crear todas las cosas y al elegirnos desde antes de la fundación del mundo, es que todo lo que Dios hizo, lo hizo para que usted y yo tomásemos la forma de ¿quién? De su Hijo. Por eso dice Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras. Es decir, el molde es ¿quién? Cristo Jesús. Somos hechos en Cristo. Dios quiere que tomemos su forma. Dios quiere que nosotros andemos como Cristo anduvo. El propósito eterno, hermanos, incluye esta transformación progresiva hacia la imagen de su Hijo. Por esa misma razón, la iglesia tiene esta meta. Dice Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de quién, hermanos, de Cristo. ¿Por qué?
Porque somos hechura suya. ¿Por qué? Porque Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por esa razón Dios tomó primero esa iniciativa. Sin embargo, la salvación se aplica mediante a santificación y fe en la verdad. La santificación, hermanos, aquí esto debemos entenderlo, también sigue siendo obra de Dios. ¿Por qué razón? Porque el hombre por sí mismo no puede santificarse. ¿Okay? ¿Qué es santificarse? Creo que ya conocemos la palabra, ¿verdad? La palabra santificarse es apartarse del mal. Y la escritura es muy clara con esto. Dice Romanos capítulo 3, ¿verdad? No hay justo ni aún uno. Por nuestra propia cuenta es muy difícil, no es difícil, es imposible, ¿verdad? Hacerlo. No hay justo ni aún uno. No hay, hermanos. No hay quien busque a Dios, termina el versículo diciendo, verso 10, ¿verdad? No hay ni siquiera uno. No hay una persona que pueda por sí misma santificarse. No hay una persona que por sí misma pueda justificarse. Necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Específicamente, necesitamos la promesa del Señor Jesús. ¿Cuál es la promesa del Señor Jesús? Su Espíritu, ¿verdad? Su Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu viniese, Jesús fue claro. Él convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. Y no solamente esto, sino que cuando el Espíritu viniese, Él iba a recordar todo lo que Él nos había dicho, todo lo que Él les había dicho, y los iba a guiar a toda, ¿qué? A toda verdad. Entonces el propósito, la santificación se aplica mediante la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pedro lo dice en el capítulo 1 de su primera carta, en el verso 2. Pedro dice, elegido según la presciencia de Dios, Padre, en santificación ¿de quién? Del Espíritu. La elección vino de Dios, lo que ya mencionábamos, ¿verdad? La elección vino de Dios, pero la santificación viene ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Él nos santifica. ¿Cómo viene la santificación por medio del Espíritu Santo? Bueno, por la obediencia a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por la obediencia a su sacrificio. Lo que dice Pedro, para ser rociados, ¿verdad? Con la sangre, ¿de quién? De Jesucristo. Lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Y aquí vemos la obra de Dios en sí. Primero, la elección del Padre. Segundo, la santificación del Espíritu. Y tercero, como por obediencia a Cristo Jesús, ser rociados con su sangre, nosotros obtenemos esa santificación. Por eso Pedro en Hechos capítulo 2, verso 38, cuando las personas le dicen, oye, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto que nos estás enseñando? Pedro fue muy claro y les dijo, arrepentidos y, ¿qué? Bautícese. Es decir, obedezcan a Cristo Jesús, obedezcan su evangelio, obedezcan a su palabra, porque cuando uno obedece la palabra del Señor Jesús, entonces el Espíritu Santo hace su obra. Y el propósito de la obediencia a Cristo Jesús es que nosotros primero recibamos el perdón de pecados, ¿sí? Y el don de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y ahí es como empieza o viene la santificación a nuestra vida. La fe verdadera, hermanos, descansa en esa verdad que ha sido revelada, en esa verdad que nuestro Dios nos entregó. Nosotros, hermanos, no podemos tener fe si no escuchamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Romanos es muy claro, capítulo 10, verso 17, ¿verdad? Ya lo conocemos este versículo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe descansa en escuchar ¿qué? La palabra de verdad, la palabra de nuestro Dios. Por lo que, primero, el apóstol Pablo explica aquí, ¿verdad? La elección que Dios tiene, verso 13 de 2 de Tesalonicenses 2, regresando al primer pasaje. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Para qué? Para salvación. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, todo esto el apóstol Pablo lo está mostrando en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Primero, Dios creó todo para que usted y yo fuésemos hechos conforme a la medida y estatura de la plenitud
de Cristo Jesús. Pero para esto, primero tenemos que obedecer el Evangelio. Primero tenemos que recibir el don del Espíritu Santo y esto nos ayuda a santificarnos y a permanecer en la fe redentora de Cristo Jesús. Sin embargo, hermanos, también, hermanos, el llamado tiene una meta. El llamado que nosotros tenemos tiene una meta. Por eso dice el verso 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, y luego explica, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la clave. La meta que nosotros tenemos es alcanzar la gloria. Por esa misma razón venimos a Cristo Jesús. Por esa misma razón mantenemos nuestra fe en Cristo Jesús. Por esa misma razón nosotros hemos sido santificados y seguimos siendo santificados, según lo que dice 1 Juan capítulo 1, verso 7, ¿verdad? Seguimos siendo limpiados y apartados del pecado, de maldad. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener puesta la mira en lo que tenemos. El llamado, hermanos, claro, se realiza por medio del Evangelio, dice 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El Evangelio, hermanos, es el instrumento mediante el cual Dios ejecuta su propósito eterno. Solamente por allí, por el Evangelio, nosotros podemos ver la justicia de Dios revelada. Romanos capítulo 1, verso 17. Y es el único, según el verso 16, que tiene el poder ¿para qué? Para salvación. Romanos 1, 16 lo dice. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero esta salvación viene para todo aquel que ¿qué? Que cree. Y la clave de la fe es esta. Ahorita hablábamos de la fe y vamos a continuar hablando de la fe. En la mañana mencionábamos un versículo y es un versículo que usted conoce de memoria. Siempre que se cita Hebreos 11, usted sabe que van a hablar de ese versículo, ¿verdad? Hebreos 11:6. ¿Recuerda qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Pero también muy importante, y que es que galardonador de los que le buscan. Hermanos, Dios va a entregar sus dádivas. Dios va a darnos sus regalos, ¿verdad? Que tiene preparados para cada uno de nosotros. Esto es meramente por su gracia. Esto es por lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9. Nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Pero hay que entender esto, hermanos. El llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, es el inicio. ¿Ok? Usted y yo fuimos llamados no por obras, no somos salvos por obras. Esto es el inicio. La salvación vino ¿por quién? Por Cristo Jesús. Pero cuando uno obedece a nuestro Señor Jesucristo, allí la fe se demuestra. ¿Ok? Y no porque me la tenga que demostrar a mí. Santiago cuando habla acerca de esto y dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, no significa, o Santiago no está diciendo, no se refiere a que tienes que mostrarme tu fe para ver si crees. No. Lo que está diciendo o está atacando Santiago es lo absurdo que se escucha una persona al decir, es que yo tengo fe, pero no tengo ¿qué? No tengo obras. Eso es lo que Santiago está resaltando. ¿Okay? Por eso Santiago toma varios versículos para explicar. Tú no puedes decirle a una persona en necesidad, Dios te bendiga, ¿verdad? Y lo despides en paz, vete en paz. Y la persona en necesidad, pues va a seguir teniendo necesidad si tú no la suples, ¿verdad? Si tú no le ayudas, si la persona tiene frío y tú no le das con qué cobijarse, pues la persona va a seguir teniendo frío. Por más que tú le digas, Dios te bendiga, por más que tú le bendigas y la despidas en paz, pues realmente esa persona va a seguir sufriendo. Por eso Santiago muestra esto. La fe sin obras es como el cuerpo sin espíritu. ¿Cómo está? Muerto. ¿Okay? Está muerto. Por lo que cuando la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? En cuanto a la gracia, nosotros tenemos que entender, ¿sí? Que la fe es el instrumento que nos lleva, ¿verdad? A recibir esa gracia, a recibir la gracia de nuestro Padre Celestial. Por eso dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso dice la Escritura, justificados pues por la fe, ¿tenemos paz?
para con Dios. Entonces la gracia, la justificación, el perdón de pecados viene por fe, pero esa fe tiene que ayudarnos a movernos y a hacer algo, porque si nosotros no obramos, no vamos a alcanzar la gloria, lo que dice Pablo aquí, ¿verdad? Para alcanzar, esa es la meta, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El hermano citaba Hebreos capítulo 11 en el estudio de la mañana, y es un estudio que siempre citamos, Hebreos capítulo 11, para hablar acerca de esto. Las personas, dice ahí, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio. No era, o la fe no tiene que ver solamente con la palabra creer, sino tiene que ver con la palabra ¿qué? Obrar, actuar, hacer algo. Por la fe Abel ofreció, ahí está la clave, ahí está el verbo, ofrecer, ¿verdad? Ofreció. Por la fe, Enoc caminó, ahí está el verbo, la acción. Por la fe, Noé construyó, ¿okay? La fe los movía a hacer. Y luego dice la Escritura, por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y les ha preparado, ¿qué? Una ciudad. Entonces, para alcanzar la gloria, ellos tuvieron que hacer. Para que Dios no se avergonzara de ser Dios de ellos o llamarse Dios de ellos, y para que Dios les preparara una ciudad, ellos tuvieron no solamente que creer, sino tuvieron que obrar de acuerdo a su fe. Ellos creían en Dios, tenían que obrar. Y eso significa Hebreos capítulo 11, verso 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. No es nada más decir, yo creo en Jesús. Yo creo que le hay, yo creo que es galardonador. No, es obrar de acuerdo a que yo creo que es galardonador. Y si yo sé que Dios me va a dar la gloria, y si yo sé que Dios me va a dar la salvación, voy a vivir de acuerdo a esa ¿qué? A esa salvación. Por eso Pablo insiste, ¿verdad? A los hermanos en Colosas, a los hermanos en Filipos, diciéndoles que os comportéis como es digno del Señor, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque esto, hermanos, indica una vida, un comportamiento, una acción de acuerdo a lo que tú estás profesando creer. La respuesta del creyente debe de ser esto: firmeza y perseverancia doctrinal en lo que ha sido instruido. Por eso concluye Pablo el versículo 15, ¿verdad? Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hermanos, el apóstol Pablo, cuando habla acerca de la resurrección de los muertos en 1 Corintios capítulo 15, habla también acerca de esto en el verso 58. Este versículo yo también sé que algunos de ustedes lo conocen. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, las obras que nosotros hagamos de acuerdo a la fe, no es nada más obrar por obrar, o no son obras de la ley, o no son obras que yo quiera hacer, sino son obras de acuerdo a ¿qué? A la fe, de acuerdo a lo que Cristo me enseña, ¿ok? De acuerdo a esto, entonces, si yo obro de esta manera, lo que estoy haciendo es permanecer firme y constante. Y aquí habla de vuestro trabajo en el Señor, ¿verdad? Vuestro trabajo en el Señor no es ¿en qué? En vano, ¿ok? Y cuando habla de trabajo en el Señor, literalmente está refiriéndose a esto, a las obras que hacemos por el Señor o por trabajar en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Básicamente, nuestro ministerio, su ministerio, básicamente habla del trabajo que nosotros hacemos constantemente para agradar a Dios de acuerdo a la fe. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a veces pensamos que nosotros podemos hacer buenas obras de acuerdo, como mencionábamos en la mañana, a nuestros propios pensamientos, ¿verdad? Yo hice la buena obra del día. El que anda allá afuera me pidió para pues tomarse una cerveza porque no tenía, pues ahí le di, ¿verdad? Unas moneditas. Entonces, no es obra de acuerdo a lo que nosotros pensemos, es obra de acuerdo a lo que Dios dice, ¿verdad? Lo que Dios enseña en su palabra. Por eso dice la Escritura, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio. La obra tenía que ver con la adoración ¿a quién? A Dios. La obra de Enoc tuvo que ver con el caminar ¿con quién? Con Dios. La obra de Noé tuvo que ver con los mandamientos ¿de quién? De Dios. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Entonces, tenemos que estar firmes y constantes, creciendo en esa obra. ¿La obra de quién? Del Señor. Aclara el apóstol Pablo, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Y, sobre todo, retener la doctrina apostólica. Pablo habló a Timoteo y le dijo claramente, ¿recuerdan? 1 Timoteo capítulo 4, verso
16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, persiste, mantente firme, ¿verdad? Sé persistente en esto, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a quienes más, a los que te oyeren, a los que te están escuchando. Entonces, esto, hermanos, esto es muy importante, porque si nosotros retenemos la doctrina, estamos caminando y avanzando hacia la gloria. Estamos avanzando hacia la promesa, hacia la meta que tenemos como cristianos. A Tito también le dijo en el capítulo 1, verso 9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La iglesia debe conservar y debe transmitir fielmente la enseñanza que hemos recibido de los apóstoles. Por eso dice la Escritura, ¿verdad?, que debemos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Por qué? Porque la iglesia, dice Hechos capítulo 2, que perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Porque la doctrina de los apóstoles no era doctrina propia. ¿Era doctrina de quién? De Jesús. Era doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la salvación, hermanos, comienza con el propósito eterno de Dios, se aplica por el Espíritu mediante la verdad, nos conduce a la gloria de Cristo Jesús y exige firmeza doctrinal constante. Eso es lo que Pablo enseña en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13 al verso 15. Y concluyo con los últimos versículos, versos 16 y 17. Dice la palabra de nuestro Dios. Entendiendo esto, comprendiendo lo que Pablo enseñó ya, dice el apóstol Pablo y concluye con esto. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Ese mismo deseo, hermanos, debemos de tenerlo los unos para con los otros. Sigamos firmes y fieles en la palabra de nuestro Dios. Que el Señor